Actual. Saludos amigos de todo el país y amigas también de aquí y del mundo. Gracias por estar con nosotros. Panorama Actual, un vocero oficial del Movimiento Sindical de República Dominicana, representado por intermedio de FENATRAZONA CNTD, para tratar temas de interés laboral y por supuesto con las pinceladas siempre de temas de tipo social, de tipo político, económico y también internacional. Y como siempre el destacado periodista, mi amigo Nino Peña y colega, para tratarle estos temas y más, conjuntamente con un servidor, Edwin de la Cruz. Edwin, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Te veo rejuvenecido. Tú sabes. Hay alegría en ti, parece. Tú sabes, aquí tiene que ver que tú sabes que la CNTD celebra hoy su congreso. Hoy precisamente, bueno, en estos momentos. En estos momentos. En estos momentos sí, ya está en proceso el congreso. Su 18 congreso. Exactamente. Dedicado a Domingo Jiménez, que fuera un dirigente en Santiago. Y el tema es empleo decente y medio ambiente sostenible. Medio ambiente sostenible. Esos temas son interesantes. De un lado el empleo decente y el medio ambiente sostenible, porque la humanidad debe marchar hacia ese camino. A que la gente tenga un empleo decente significa un empleo para vivir como la gente. Así es. No para subir, sino para vivir como la gente. Y la preocupación de nosotros los seres humanos para preocuparnos por el medio ambiente. Tú sabes que es un tema colateral. La gente como bueno, sí, es verdad, el medio ambiente es verdad que hay que defenderlo. Bueno, ahora mismo tenemos un problema grave de agua, sequía. Gravísimo problema del agua. Entonces la gente dice, bueno, hay problema de agua, pero estuve lavando carro. Lavando carro como que, yo lavo el carro, cojo la manguera y vacío la cisterna en el carro. No. Hay una situación que se da en el país y eso es medio ambiente. Y ahí marcha precisamente este evento de la gente de medio ambiente sostenible de curar, defender, cuidar la vida. Porque, óigame, si no hay medio ambiente sostenible, si no hay una producción agropecuaria, si no hay agua, si no hay un ambiente respirable, saludable, no hay vida. No, simplemente no hay vida. Y nosotros aquí jugamos mucho con eso. Hay países, señor, donde, miren, ciertamente que sí, que el agua cuesta mucho más que un refresco. Cuesta más incluso que otras bebidas, porque el agua es fundamental y esa gente no la utilizan para nada. Tienen medidores de agua tan precisos que usted tiene que pagar cada gota de agua que consume. Aquí no. Aquí la botamos. Aquí la botamos en cantidad. Así es. Entonces, traigo esta colección porque precisamente reitero que en estos momentos se celebra la CNTD celebra su congreso número 18 con temas interesantes. El programa de hoy precisamente está dedicado en lo fundamental al tema laboral, que es la base y el origen de este espacio que se llama Panorama Actual. Las diferentes actividades que se han celebrado en esta semana. Claro. Todas ellas en procura del bienestar y la preservación de las conquistas que han sido ya adquiridas por la clase trabajadora de República Dominicana y tras la conquista de un mejor salario para todos y todas, un salario decente, ¿verdad? Y precisamente en ese tema, este pasado lunes se reunió el Comité Nacional de Salarios en la tercera planta del Ministerio de Trabajo. Allí, un órgano tripartito con la presencia y la representación del gobierno, por un lado, y del otro lado, los empresarios, y del otro lado, el movimiento sindical de la República Dominicana, que procura que los salarios sean aumentados en un 30%. Pero, como siempre, Nino Peña, este encuentro fue entorpecido. No llegó a ningún tipo de conclusión ni de acuerdo para que el salario sea aumentado, ya que el sector empresarial vino de nuevo con el tema de la reclasificación. Lo pueden poner, lo pueden llamar reclasificación, lo pueden llamar como usted quiera, pero es un tema meramente de salario, porque la reclasificación va atada a un salario y de ahí es el punto que inicia. O sea, entonces, eso es sumamente importante y por eso en otro sector entendemos que es importante de que ese es el punto de partida. Ellos están pidiendo una reclasificación de las empresas porque supuestamente hay empresas que están en categoría de mediana y son pymes. Son pymes, no, son pymes. Son micro. O micro, etcétera, etcétera. Los
trabajadores, a través de sus representantes, allí estuvo Jacobo Ramos, Pepe Abreu, Gabriel del Río, en compañía de decenas de trabajadores que se dieron cita para ver cómo iba a terminar este encuentro, y apoyando, ¿verdad?, a nuestros dirigentes, proponen que primero se vea el salario, el aumento del salario, que el salario mínimo sea el adecuado y proporcional con la canasta familiar antes de empezar una reclasificación. Pero que además, el tema de la reclasificación de las empresas no es un tema que tiene que tratarse en el Comité Nacional de Salarios. En el Comité Nacional de Salarios es determinar el monto en que se van a aumentar los salarios, y después de ahí ponerlo en práctica. Se aspira a que sea un 30% y después se pueden reunir en otro momento, ya con la intervención de otros organismos que puedan certificar, porque eso no es de boca simplemente, si son pymes o si son micro o si son medianos. No, eso lleva un tiempazo. No, es que no es, eso lleva un tiempazo, no porque lo digan los empresarios. Eso... Ahí tiene que estar presente la Dirección General de Impuestos Internos. Porque ellos declaran, ellos hacen declaraciones. Claro, eso o sea, con su declaración jurada o sus movimientos durante todo el año es que se va a demostrar cuáles empresas son y cuáles no las que pueden cambiar de categoría, ¿verdad? Entonces, fue muy interesante esa reunión. Vamos a ver imágenes. Tú sabes que antes de la imagen, lo que determina las empresas su categoría es el monto del capital. Capital te va a decir si es de 5 millones en adelante son micros, de 10 millones son medianas, y 50 millones para adelante son pues grandes. Entonces, lo que yo pretendo es que se acomode el salario al capital de la empresa según su categoría. Micro, micro, porque es micro, micro, pequeña, mediana y grande, son 4. Sí. El salario iría en función de la calificación por el tipo de capital. Pero es como una cosa, conociendo uno este país, cuando las cosas se manejan en este país, que siempre hay un pero para las cosas, para que las cosas no marchen, para que no se inicien, para que no se ejecuten. Meterme ahora en la reclasificación llevaría un año entero. Asegúralo. Asegúralo que sea un año entero. No, y cuidado. Asegúralo, ¿eh? Porque tal vez si no se llegan a acuerdos, se podría prolongar. Te estoy diciendo. Sí. Entonces, si esto ya es uso y costumbre y se ha hecho esta práctica, anteriormente se han producido aumentos bajo el argumento de la reclasificación y pasan. Entonces, ¿por qué precisamente ahora los empresarios insisten en la reclasificación? Hagámosla antes. Hagamos los aumentos ahora y entonces luego vamos a reclasificar, porque existe, óyeme, existe. Eso existe porque las empresas que tienen tal o cual capital aumentan un salario en función de él. Eso existe. No sé por qué la insistencia cuando hay una práctica y hay hechos ya establecidos de aumento de salarios según las empresas. ¿Por qué insistir? Bueno, el objetivo es un solo, no subir salario. Negarse, como es costumbre, a incrementar los salarios de los trabajadores es una costumbre ya, porque en sus presupuestos, en sus elementos que planifican la producción del año para la ganancia, supone que ellos han dicho ya que el aumento tiene que ser de tanto. Ellos han pensado en eso ya. Han estructurado presupuestos con un aumento de tanto, más de ahí no. Pues entonces, supuestamente tienen pérdida. Edwin y amigos televidentes, ¿cuántos años nosotros no tenemos escuchando aquí un empresario diciendo que tienen pérdida? Cantidad. Y no quiebran, y no desaparecen. Y no cierran. Y no cierran. No cierran. No cierran. No cierran. Entonces supone que tú tienes ganancias que tú justificas de una forma u otra y le presentas al país, le presentas a la sociedad que que tu negocio va en quiebra o tú vives al límite, y no es así. Mira, tú agarras un pastel, ¿verdad?, redondo, y a ese pastel tú le buscas cerca del 30%, le cortas el 30%, ese es el costo de venta. Sí. ¿Qué pasa? El empresario le queda un 70% allí. De ese 70%, él viene y saca otro 30 o 40% de porción para sus gastos laborales. Y el restante son sus beneficios. Entonces, él lo que quiere hacer es reducir los gastos laborales, reducirlo y trabajar con los gastos laborales menores posibles para incrementar sus beneficios. De ahí la propuesta. Y no es que tienen pérdidas,
No. Están llegando quizás a las pretensiones económicas a las cuales ellos aspiran. De ahí la propuesta entonces de eliminar la cesantía, Claro. tirársela al INARIL con un supuesto fondo de casi 18 mil millones de pesos que hay, que son fondos sedentarios para que esa institución asuma desde el desahucio hasta la manutención de los trabajadores desempleados hasta tantos meses de desempleo. Así, en ese tema vamos a entrar en breve Pepe Abreu, Jacobo Ramos y también Gabriel del Río. Pero vamos a ver a continuación imágenes de lo que aconteció en el Comité Nacional de Salario el pasado lunes, donde Jacobo Ramos advirtió a la clase empleadora de que se está jugando con la estabilidad del país, de la paz laboral que durante 20 años se ha mantenido y que si se desatan estos caballos pudieran acontecer acontecimientos impredecibles inclusive. Así que vamos a ver inicialmente a Pepe Abreu, seguido de Jacobo Ramos y luego Gabriel del Río en el Comité Nacional de Salario. Veamos. Sencillamente no vinimos a hacer todas estas teorizaciones. Aquí lo que vinimos fue a que el sector empresarial diera una respuesta a una propuesta que ya ha hecho el movimiento sindical. Y eso es lo que esperamos. Lo demás son otras discusiones, que hubo su momento para hacerla, porque el movimiento sindical designó una comisión técnica esa vez que se habló de esa discusión, encabezada por Maribel Batista, por Felipe abogado, Felipe Santos, economista, y Diomedes Félix, contable, y designó esa comisión. Y el sector empresarial no designó absolutamente a nadie. El sector gobierno nos dijo que el sector empresarial no había designado, y eso nunca se pudo consolidar. De manera que aquí no podemos venir ahora a obstaculizar esto y pretender darle larga. Vinimos sencillamente a buscar una solución al tema de la tarifa concreta, de la propuesta concreta que está planteada ahí, no a dar más vueltas. La República Dominicana tiene uno de los salarios más bajos de toda la región americana. Y ese tema de la reclasificación también, y evaluar también el tema de la subcontratación, la tercerización. Entonces nosotros no podemos pretender que un tema que ha estado fuera del comité de salario, donde no ha habido acuerdo, lo traigamos en esta coyuntura nuevamente. Oigan bien, porque esto es recurrente, el elemento de la reclasificación en la discusión salarial. Nuevamente con un elemento que estanca el proceso de discusión de los salarios en la República Dominicana. Con un drama descrito, como el que describió Pepe, de lo que representan los salarios en este país, con todos los estudios hechos. De qué representan los salarios para los trabajadores en la República Dominicana. Yo entiendo que el sector empleador esté envalentonado en este momento y venga con esa posición tan firme que ellos están exhibiendo en este momento en este comité, porque ellos están incentivados, porque aquí hay un ambiente que se está propiciando, que ustedes no se están dando cuenta, que puede dar al traste con todo lo que representa este tripartismo que está aquí sentado hoy en día. Se han tomado iniciativas en ese sentido. Y yo creo que los empleadores deberían reflexionar sobre eso. Porque si continuamos en esa línea de confrontación, que evidentemente es lo que nosotros estamos observando hoy, aquí el país se va a poner caliente. Se va a poner caliente. Eso es lo que dice. Ustedes vieron el sentir de la gente cuando interrumpía y habla de la cesantía, los derechos, etcétera, etcétera. Señores, hagamos una contribución. Yo llamo a la reflexión al sector empleador y hagamos una contribución a que podamos hacer un ejercicio de mantener la paz laboral en la República Dominicana, que ha sido muy buena para el éxito de los negocios en este país, pero que parece que no se está valorando con las actitudes que se están asumiendo en el litoral del gobierno. Y ahora yo veo
valientemente a los empresarios aquí, trayendo un tema recurrente que evidentemente que no trae, oigan bien, no aporta absolutamente nada a desbloquear ese enrarecimiento que se está dando en la República Dominicana del tema laboral, y que evidentemente parece que va a traer confrontaciones serias entre los sectores en los próximos días. Señores, hagamos un ejercicio positivo, yo llamo a esa reflexión, porque de lo contrario, señores, el sector empleador se va a enfrentar a un movimiento sindical que está decidido a defender sus espacios, a defender de manera definitiva la calidad de vida de los trabajadores, y que de manera definitiva no va a aceptar que sus derechos se le eliminen como se está planteando en este país. Aquí se está cuestionando esto mismo que estamos haciendo aquí, este ejercicio del tripartismo está cuestionado en este momento, porque no se están respetando los acuerdos internacionales, porque no se está respetando absolutamente nada, ni el diálogo social se está privilegiando, lo que se está privilegiando la confrontación. Si queremos continuar haciendo eso, salgamos de aquí, señores, sin solución para la gente. Salgamos de aquí y ustedes verán. Los salarios han aumentado en los últimos tiempos, es verdad, han aumentado los salarios. Pero ¿qué significan los salarios versus al costo de la vida? ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es la realidad? El costo de la vida, y lo dice el Banco Central, no hemos logrado los trabajadores acercarnos a esa situación, al costo de la vida, la canasta familiar. Esa es nuestra realidad. Se han aumentado los salarios durante este año, pero nosotros tenemos una inflación acumulada, primeramente de tantos años, y segundo, todos conocemos, ustedes conocen más que nadie, que los salarios de los trabajadores, por más que se hayan aumentado, no hemos alcanzado lo que es resolver el problema de la canasta familiar. Entonces es un problema de fondo, y nosotros queremos que el comité no se haya impactado, porque se han aumentado los salarios, pero no se ha resuelto el problema de la canasta familiar. Ese es un problema que tenemos pendiente. Por más que aumentemos los salarios, seguimos siendo deficitarios en la alimentación, en la comida, en la vivienda, en la salud. Es decir, que ese es un problema de fondo. Tenemos que buscar solución. Bueno, señores, esas fueron las declaraciones de los líderes sindicales ante el Comité Nacional de Salarios, donde por cierto estuvo presente un invitado del sector microempresa, que no son representantes del sector empleador, pero fue llevado allí como invitado y mostró cierta petulancia, cierta prepotencia al momento de hablar, y quería presentar allí lo que ellos entienden cuál debe ser el salario, ese señor, no un asunto consensuado ni siquiera con ellos mismos, con los empleadores. No, lo que él entiende. Lo que él entendía. Lo que él entendió. Y, óigame, Acilce, que es la... No, ese Cice Almanzar. Cice Almanzar tuvo que llamarle la atención y le dijo, usted aquí está en calidad de invitado para que él se parara en las intenciones que tiene. Vamos a ver ese pedacito, señores, vamos a verlo, que es muy interesante, que muestra cómo ellos mismos no están de acuerdo en algo tan importante para las grandes mayorías del país. Veamos. No podemos. Nosotros estamos de acuerdo. Inclusive, hemos planteado al Ministerio de Trabajo, en una reunión que sostuvimos, una escala, inclusive con una propuesta, en 5 puntos básicos que se la dejamos aquí. Nosotros inclusive estamos proponiendo una escala de entre un 10 hasta un 15% de aumento salarial inmediato. Pero usted, por favor, esto es... Perdón. Usted es invitado. Pero usted, por favor, esto es... Perdón. Usted es invitado. Pero soy invitado.
Panorama Actual. Para el próximo año, el Consejo Directivo ha dispuesto que en el mes de marzo hagamos un aumento a cada una de las pensiones que ustedes reciben. Y ese aumento que ha dispuesto el Consejo Directivo, que el Consejo Directivo no es más que otra cosa que un representante que ustedes designan por cada uno de esos sindicatos de la construcción que manda la ley. Quiere decir que los que se sientan en ese consejo a dirigir las políticas son los representantes de ustedes. Y no tengo que decirlo porque ustedes lo saben. Y ustedes saben los contactos que ustedes tienen con sus representantes. Entonces, el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción ha dispuesto que para el mes de marzo vamos a hacer un aumento de un 12% en las pensiones existentes, todas. Y las vamos a ubicar en 8,000 pesos cada una. Hoy día son de 7,090 y tendremos un aumento de un 12% para redondearlas a 8,000 pesos. Así que el próximo año ya ustedes van a disponer de un poquito más para comprar sus pastillas. Este año el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción ha dispuesto la compra de un edificio y hemos comprado un edificio de 30 millones de pesos donde nos estaremos mudando para el próximo aniversario que será en marzo. Pero lo más importante de todo, y por eso lo voy a dejar de último, es que estamos dándole los toques finales al primer hospital geriátrico que construye el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. Desde mediados del próximo año, todos ustedes contarán con un hospital geriátrico pertenecientes a ustedes, el primero que se construye. Ahora hay un dilema entre ustedes y los azuanos, porque en el sur vamos a construir uno. Ustedes tienen que pelear para que sea aquí o sea en Azua, que es la mitad. ¿Verdad que sí? Pero aquí también, en el sur, tendremos un hospital geriátrico para los trabajadores de la construcción, que será administrado, subsidiado por el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. Los miembros de la Policía Nacional están protegidos por la ARL. Si tienes un accidente de trabajo o de trayecto, infórmalo a tu superior para que lo reporte a la ARL inmediatamente para una cobertura de un 100% en hospitalización, cirugías, medicamentos y mucho más. La ARL cuenta con oficinas en todo el país y una gran red de prestadoras de servicios de salud a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. La Superintendencia de Pensiones, SIPEN, cumpliendo con su objetivo institucional de proteger los intereses de los afiliados y beneficiarios del sistema previsional, reconoce la importancia de que el ciudadano se empodere de sus deberes y derechos establecidos en la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. En ese sentido, identificó dentro de su Plan Estratégico 2016-2020 la necesidad de crear una escuela de educación previsional con el propósito de promover el conocimiento del Sistema Dominicano de Pensiones a través de diversas acciones formativas como charlas, cursos y diplomados que provean información efectiva a la ciudadanía en general. En ese aspecto, se realizará un trabajo en conjunto con las escuelas, universidades, empresas y demás entidades vinculadas al Sistema Dominicano de Seguridad Social para el fortalecimiento de la cultura previsional. ¿Qué esperas para capacitarte gratis? Escuela Previsional, educando hoy para tu garantía del mañana. La formación y capacitación de sus socios es otro de sus objetivos fundamentales. Es por esta razón que la Cooperativa de Servicios Múltiples de las Enfermeras, COPUNASET, realizó el primer diplomado en carrera dirigencial, donde nuestros socios adquirieron nuevas capacitaciones en la rama dirigencial. Sí, y agradecer primeramente a Dios por este magno evento, en el nombre de Cristo, bendecir a esta gestión de Rosa Lourdes López. Damos gracias a Jehová Dios, en el nombre de Jesús, por habernos permitido
culminar con este diplomado de carrera dirigencial, primer diplomado impartido en nuestra cooperativa. Gracias a los compañeros por haber participado y por haber acudido a nuestro llamado. ¡Copunacet presente! Copunacet, siempre al servicio del personal de salud. Siga disfrutando Panorama Actual, Canal 25. Es de todos. El jueves se aprobó una rueda de prensa de las 3 centrales sindicales. Sí. La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, la Confederación Nacional de Unidad Sindical y la Confederación Nacional Clasista. La Confederación Clasista, CAS. Donde dijeron al país que se estaban retirando del diálogo tripartito con miras a la reforma del Código Laboral como producto de las acciones que se han originado desde el gobierno con contubernio de los empresarios para que la cesantía laboral sea eliminada de la responsabilidad de las empresas y que ésta recaiga en un instituto que se quiere crear a partir de la disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y sus empresas, sus prestadores de servicios, como son, por ejemplo, el Instituto, la ARL, que ya Nino decía que hay más de 18 mil millones de pesos acumulados. Sedentarios. Y en una propuesta donde se sometió al Congreso Nacional vía el Senado, que habla de la disolución ya definitivamente del ISS, en el artículo 4, debajo, en las últimas 2 líneas, habla de la creación del instituto, quien se encargaría del tema de los desahucios y de las cancelaciones de los empleados, como queriendo decir que las prestaciones laborales se iban a entregar ya no a los empresarios, sino por vía de ese instituto. Cuestión más terrible desde el punto de vista sindical. Es que el asunto, es el artículo 4 del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Hay que decir que el retiro de las entidades sindicales del diálogo devino luego del discurso del presidente de la República en el Congreso, en la rendición de cuentas, el pasado 27 de febrero, que introdujo propuestas de ley en las que planteaba creación del INARIL, como ya dijimos aquí, que tiene un instituto para sustituir la ARL y crear esos fondos. 1. 2. Las modificaciones al manejo de los fondos de pensiones con altos intereses a favor del sector empleador privado. Y 3. La eliminación del ISS, de la institución que por tantos años ha dado servicio a los trabajadores y grupos vulnerables de la sociedad. Eso provocó la rueda de prensa del pasado jueves, en la que las entidades sindicales se retiraron del diálogo con el gobierno en la parte que tiene que ver al Código Laboral que se discute en el INTEI bajo la dirección del rector de INTEI. De ahora en adelante lo que viene es pues la lucha y la confrontación. El 10 de abril está apuntada una marcha que partirá desde el Parque Riquillo a las 9 de la mañana hasta el Palacio Presidencial, el Palacio Nacional, que está aquí en la México, con Delgado, o 30 de marzo. Esa marcha, que se va a hacer multitudinaria, culminará en el Palacio planteándole de nuevo a las autoridades de la República la necesidad de que el diálogo no se haga de manera bipartito, sino tripartito, porque el problema es el siguiente, que el gobierno ha preferido transarse con los empresarios, hacer acuerdos con los empresarios, acuerdos cuyo actor fundamental es el trabajador, dejar fuera al trabajador a través de sus representantes. Tú no puedes pensar que va a haber paz laboral cuando el tripartismo es un elemento fundamental del sistema democrático y tú lo aíslas a un sector. Imagínense ustedes que el gobierno hubiera negociado con los trabajadores y deja fuera a los empresarios. ¿Cuál sería la reacción de ellos? Para haciendo parte y decir que no. Igual,
es el mismo, el derecho es igual para todos. La ley es igual para todos. Entonces, sencillamente, la reacción normal que tiene que venir es que si tú me dejas a mí fuera del diálogo, pues entonces yo tengo que usar mis armas, no armas de fuego, no, claro que no. Usar mis armas, mis elementos jurídicos legales, para yo, pues, hacer mi protesta frente a ti y decirte que tú estás en un error y que tú debes reconvocar al diálogo social, al diálogo entre todas, al tripartismo de nuevo y procurar tú, como gobierno, que los espacios democráticos que en el país creado durante los últimos 30 años, a través precisamente del diálogo en acción y por ley, hace más de 50 años, aunque no se cumplan, en aquella época, pues crear ese espacio y respetar el espacio para que exista la paz laboral, de un lado, también exista el respeto al derecho del otro, a la disensión y al diálogo, al plantear lo que yo entiendo que es mi juicio, lo que yo creo sobre tal o cual cosa. Así es. Si no es así, entonces el resultado es el siguiente, el resultado es la protesta, que reitero, se va a significar inicio de ella el 10 de abril, en la mañana del Parque Riquillo hasta el Palacio Presidencial. Eso es el hecho. Esto es lo que dice el artículo 4 y es lo que trae esta situación donde las centrales sindicales realizaron una rueda de prensa y anunciaron al país su salida del diálogo tripartito. El artículo 4 del anteproyecto de ley que fue sometido para la disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales dice: se crea el Instituto Nacional de Prevención y Administración de Riesgos Laborales, ENARIL, como una entidad pública autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Trabajo, el cual tendrá a su cargo la contratación de servicios de salud para la atención de afiliados por enfermedad y accidentes laborales, la promoción de la prevención y control de los riesgos laborales. Entonces ahora viene ya al final este tema que es el de gran preocupación de los representantes de los trabajadores de la República Dominicana, y es cuando dice: así como también, o sea, se va a crear la administración de cualquier fondo o seguro de protección laboral en caso de desempleo o desahucio. Esto los sindicalistas lo ven como un atentado directo a la cesantía laboral, que se la quieren desprender, o los empresarios quieren desprendérsela, porque ellos lo ven como un alto costo laboral dentro de lo que son sus pretensiones económicas. El gobierno debería ser más específico y decir si va a asumir esa responsabilidad. No hablo de costo, no, sino esa responsabilidad. Porque si es como estoy planteando en el proyecto de ley que crea el INARIL, entonces la conclusión es la siguiente: que el Estado dominicano va a cargar con cantidad de millones de pesos en función de cumplir la cesantía de un lado y el desahucio, o yo no quiero pensar la suspensión por desempleo hasta 2 o 3 meses. Yo no quiero pensar que se está contando con esos 18 mil millones de pesos que están acumulados ahí para esos fines. Porque crecen, porque van a crecer. Primero eso no va a dar. Segundo, cada vez que se hace una propuesta de que se intervenga con recursos para el bienestar de las grandes comunidades, siempre se dicen: bueno, sí, estamos de acuerdo, pero preséntanos de dónde van a ser financiados, de dónde van a salir los recursos para tales fines. Eso no está mencionado en ese proyecto de ley. No, es que te estoy diciendo a toda gente que hay que ser más claro y decir: solo se va a cumplir con los fondos que están ahí. De ahí para allá, ¿qué? ¿Cómo se va a alimentar? ¿Cómo se va a proveer esos recursos de en adelante, una vez se concluyan o se consuman estos recursos? ¿Quién lo va a aportar? Así es. Bueno, ¿Qué impuestos más vamos a imponerle a la población para reunir ese dinero, para tener fondos para poder cumplir con ese? Un fondo de desempleo y desahucio es de la costilla del trabajador. Sí, pero es de la costilla del trabajador. No son 3 cheles. No son 3 cheles. Son cantidad de dinero enorme. Algo importante que ustedes van a escuchar en la rueda de prensa, se decía: miren, esta es una decisión que no solamente va a afectar al que trabaja en una empresa limpiando pisos. Esa decisión va a afectar
al que trabaja como obrero, al que trabaja como un empleado simple o normal dentro de una institución, así como también a aquellos que tienen funciones medias, sugerentes, por ejemplo, aquellos que son subdirectores también de instituciones, aquellos que son los contadores de las instituciones, aquellos que son los encargados de mantenimiento, etcétera, etcétera, hasta llegar ya a gerentes y todavía a ciertos niveles más elevados que están en categoría de empleados de cualquier empresa. Sus derechos laborales, en el sentido de cesantía, van a desaparecer de seguir este paso. Entonces, vamos a ver estas declaraciones que fueron vertidas en esta rueda de prensa, Nino, donde fueron muy contundentes los 3 líderes de las centrales sindicales en decir que van a las calles este próximo 10 de abril en una manifestación contundente pidiendo que este tema sea dialogado y que no se toque. Vamos a ver. Las confederaciones sindicales del país, Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, Confederación Autónoma Sindical Clasista, CAS, Confederación Nacional de Unidad Sindical, CENUS, sentimos alta preocupación por la actitud que desde el gobierno y el sector empresarial se está asumiendo en el sentido de romper la paz laboral que por años ha existido en el país. Esta lamentable afirmación la hacemos partiendo de los proyectos de ley que se han presentado al Congreso Nacional a partir del informe memoria del señor Presidente de la República y que sin contar con el consenso de los trabajadores atentan contra derechos adquiridos y derecho al futuro garantizado por años de lucha de estas confederaciones sindicales. En primer lugar, todos los medios de prensa, toda la opinión pública es testigo ocular, testigo directo de la sórdida lucha que estas confederaciones han librado con el sector empresarial con el objetivo de evitar que a los trabajadores les sea arrebatado su derecho a cesantía, su derecho a recibir una liquidación mínimamente digna cuando sean desahuciados de una empresa. 5 años luchando los empresarios con nosotros en una mesa de negociación por lograr este objetivo. Y las confederaciones nos hemos mantenido unitariamente firmes a fin de evitar que esto ocurra. Como no han podido lograrlo por esa vía, los empresarios y el gobierno, entonces se acude a un ardid, que es una puñalada en el corazón contra los trabajadores dominicanos, y es bajo el ropaje de un anteproyecto de ley que plantea el desmantelamiento del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y que crea entonces el Instituto de Riesgos Laborales, pretender que la cesantía laboral que está garantizada en el artículo 80 de nuestro código vigente y que deben pagarla las empresas cuando desahucian a un trabajador, asume la absurda pretensión de que a partir de la aprobación de esa contrarreforma, si se produjera, sea supuestamente este Instituto de Riesgos Laborales quien se encargue de liquidar, quien se encargue de pagar las prestaciones de los trabajadores. Imaginémonos nosotros un escenario de cientos de trabajadores desahuciados por una empresa, 100 o 100, no importa, 1000, 1, 2, 3, yendo entonces al Ministerio de Estado de Trabajo, porque este instituto estará adscrito al Ministerio de Trabajo a buscar su liquidación.
creen ustedes que aparecerá la liquidación de esos trabajadores en un escenario de ese tipo? Hay que entender que no, porque en esta acción en que los empresarios pretenden quitarse de encima lo que ellos llaman altos costos laborales, la cesantía sería calculada sobre la base de solo 6 meses del salario mínimo vigente correspondiente al sector de que se trate. Como en este país hay 14 salarios mínimos, en vez de usted calcularle, por ejemplo, sus prestaciones por el promedio del último año de los salarios de vengado, no por el mínimo, el trabajador perdería 2 veces. Perdería en el tiempo, porque solo se limitaría a 6 meses, y además en el promedio de cálculo, porque no se le calcularía en base a su salario, sino a los mínimos. El movimiento sindical, además, agrega a esto un hecho que ha ocurrido y que tiene que ver con la propia disolución del Instituto de Seguros Sociales. Hay una ley 8701 que para este instituto tiene una carta de ruta, pero ese instituto tiene un organismo tripartito que es un consejo, del cual son parte las confederaciones sindicales presentes aquí. Consideramos nosotros que todo lo que vaya a hacerse con el destino final de los trabajadores que laboran en esa institución, con los pensionados y jubilados que dependen de esa institución, tiene que ver precisamente con estas confederaciones y con ese consejo, y por tanto debe ponderarse desde ahí la carta de ruta a seguir con estos fines. Hay que agregar a esto además una acción que se refiere al contenido de la discusión salarial que hemos venido sosteniendo con el sector empresarial dominicano. Ustedes saben que a los empresarios se les ha ocurrido de nuevo la idea de que para supuestamente llegar a un acuerdo salarial con nosotros en el salario mínimo, tenemos que hacer una nueva clasificación de empresas. Esta acción enarbolada por los empresarios ante el Comité Nacional de Salarios es una nueva estratagema para evadir, alargar el proceso de discusión sobre el salario mínimo en el país. ¿Por qué? Porque el Comité Nacional de Salarios no es el escenario para discutir clasificación de empresas. Eso está definido en otro escenario. El Comité Nacional de Salarios discute eso mismo, salarios mínimos. Y nosotros le hemos dicho a los señores empresarios, ustedes quieren que discutamos clasificación, asuman entonces el costo como salario mínimo de la canasta promedio básica, que es de 30,000 pesos. Ustedes asumen eso y ya. La clasificación, nosotros entonces la aceptamos. Pero todos sabemos que el sector empresarial no tiene ese sentir. Lo que quiere es precisamente desvirtuar las actuales escalas que se aplican en el sistema de salario mínimo para que las empresas grandes y medianas, la grande pague como mediana y la mediana como una pyme. Eso es lo que quieren para desvirtuar y entonces desconocer también derechos adquiridos de los trabajadores en el aspecto salarial. En virtud de todo esto y que además la atención primaria está en un proceso en este momento de lucha constante, permanente por su aplicación y tampoco se ha logrado que se aplique, nuestras centrales están comprometidas con esto. Las confederaciones hemos decidido el miércoles 10 de abril a las 10 de la mañana, partiendo del Parque Enriquillo al Palacio Nacional, convocar a una gran marcha nacional de trabajadores, de aliados de los trabajadores, de organizaciones vinculadas con los trabajadores, de trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, para que salgamos a defender los derechos que nos corresponden en el escenario que nos han dejado,
que es la calle. El trabajador dominicano tiene que entender que nadie va a hacer por él la lucha que le corresponde. Por eso, aquel trabajador que esté de tarde ese día, como la marcha es por la mañana, tiene que acudir en la mañana. El que esté de noche tiene que acudir también. Y todo el mundo buscando permiso o del modo que sea, debe estar presente en ese escenario. Porque si hay una familia grande en este país y en cualquier parte del mundo, es la familia trabajadora. Porque después de todo el mundo es un trabajador. Y en el caso de la cesantía, lo reiteramos, está en peligro ese instrumento para el trabajador que limpia el piso, para el trabajador que es un técnico medio y también para el trabajador que es un alto gerente. Gracias. Fuera, bla, bla, bla. Para la calle ya. 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 Unidad. Unidad. Para el combate. 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 Unidad. ¿Quiere decir que ustedes se retiran de la negociación del Consejo del Comité Nacional de Salario? ¿Es un retiro? No, nosotros no estamos planteando en este momento un retiro del Comité Nacional de Salario. Lo que estamos es advirtiendo la pretensión que tienen los empresarios respecto a la discusión que se está dando en el Comité Nacional de Salario. Ahora, de lo que sí estamos planteando, el tema es con el tema de la cesantía, que se ha pretendido introducirlo mientras hay un debate con las centrales sindicales, un diálogo, se ha introducido por detrás al Congreso y se hace en medio de la rendición de cuentas del señor presidente de la República. Entonces nosotros estamos llamando a que ese proyecto de ley que plantea la disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y que al mismo tiempo se involucra la cesantía de los trabajadores del país, se ha retirado del Congreso. Eso es lo que nosotros le estamos pidiendo al presidente. Y si eso no es así, entonces los y las trabajadoras del país vamos a estar de manera permanente en las calles de la República Dominicana manifestándonos y advirtiéndole a los diputados y senadores que pagarán las consecuencias, porque nosotros vamos a hacer campaña en contra de la gente que vote, en contra de la cesantía de los trabajadores de la República Dominicana. Empresario abusador, piensa en tu trabajador. Empresario abusador, piensa en tu trabajador. Piensa en tu trabajador. Piensa en tu trabajador. Mira, hay que decir esto. A quienes están presionando es a nosotros. O sea, a quienes nos están presionando es a nosotros. Y nosotros estamos reaccionando frente a una presión que atenta contra el derecho sagrado de los trabajadores. Yo mencioné la cesantía laboral, Gabriel, Jacobo, pero todas esas dirigentes que están detrás de nosotros, que representan miles de trabajadores, tienen un alto compromiso, por ejemplo, con un tema como el de la cesantía laboral, porque todo el mundo sabe que en este país ningún trabajador quiere que ese derecho se le desvirtúe ni se le cambie, mucho menos para un instituto. Y hay que decir esto. El salario y el Comité Nacional de Salario ha dado plazo y nosotros aceptamos que se dieran esos plazos, convenimos que se dieran esos plazos. Vamos a hacer reuniones particulares, inclusive que nos pidió el mismo director del comité. Hoy una comisión va a reunirse con él, se va a reunir con los empresarios por otro lado. Ahí, si los empresarios siguen con el tema este de la clasificación, es que ellos van a saber entonces dónde que el marco tiene la manteca, si siguen con eso, a partir de ahí. Porque, en definitiva, eso para nosotros es visto como una provocación y hay que entenderlo. Esta acción de marcha del día 10
el movimiento la está anunciando como una primera acción. Pero hay que entender que este movimiento sindical vivió escenario de huelga general en el pasado que ha tratado de no volverlo a redituar. Pero si nos acorralan y nos obligan a hacerlo, no nos temblará el pulso para actuar. Eso que quede claro. Bien, por otro lado, esta lucha va a llegar a la huelga general. Esta lucha va a llegar a la huelga general. Esta lucha va a llegar a la huelga general. Esta lucha va a llegar a la huelga nacional. ante esas denuncias claras, precisas, que hacen los compañeros, queremos anunciar nuestro retiro del diálogo que venimos teniendo con respecto al Código de Trabajo. En estas circunstancias no es posible continuar un diálogo para buscar solución al nuevo Código de Trabajo que se pretende y nosotros hemos decidido retirarnos del diálogo que venimos haciendo en INTEC frente a los empresarios y gobierno con relación al Código de Trabajo. No vamos a continuar nuestro diálogo que tenemos del Código de Trabajo ante estas circunstancias que se han planteado con mucha precisión y claridad. Nosotros insistimos que es muy fundamental para los trabajadores nuestra cesantía y eso no tiene ningún tipo de negociación. Y en ese sentido nos están provocando acciones más contundentes que la del día 10 y queremos llamar a todos los trabajadores, a todos, a todas, que nos acompañen a esta marcha del día 10, porque entendemos que la cesantía es un derecho de todos y de todas, no solamente de los que están sindicalizados, sino de todos y de todas los trabajadores. Así es que nosotros anunciamos firmemente que suspendemos el diálogo que tenemos actualmente sobre el Código de Trabajo. Aclarando, don Gabriel, se retiran de la mesa del diálogo del Código, de la reforma al Código Laboral, sí, más no del Comité General de Salario. No, el Comité Nacional de Salario no, al contrario, estamos empujando en el Comité Nacional de Salario y nuestra reunión pasada es que haya una decisión favorable para los salarios, teniendo en cuenta lo que decía el compañero Pepe, que el sector empresarial lo que pretende es hacer una reclasificación de salario. Y pone una vez más, porque no es la primera vez que cada vez que vamos a discutir el tema de salario viene el problema de la reclasificación. No hay posibilidades de reclasificar en estos momentos. Lo que queremos, lo que debe hacer el Comité Nacional de Salario es claramente aprobar el 30%, que es lo que hemos pedido los trabajadores, para mejorar. Óyeme bien. No es para resolver un salario digno de los trabajadores, es para mejorar un poco las condiciones de los trabajadores teniendo en cuenta la canasta familiar. Nosotros tenemos, como ustedes conocen todos, hay una situación de años que venimos diciendo que la canasta familiar no se alcanza con los salarios que tenemos. Los salarios que tenemos no van a resolver los problemas. Aún con el 30% no vamos a resolver el problema de un salario digno para los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a mitigar un poco este desfase que hay entre el costo de la vida y los salarios que tenemos actualmente. Esta lucha va a llegar a la huelga nacional. Esta lucha va a llegar a la huelga nacional. Esta lucha va a llegar a la huelga nacional. Esta lucha va a llegar a la huelga nacional. Esta lucha va a llegar a la huelga nacional. Sin aumento salarial no se puede trabajar. 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 No se puede trabajar. No se puede trabajar. Bueno, señores, vimos hace un momentito las declaraciones de Jacobo Ramos, Pepe Abreu y Gabriel del Río en esa tan interesante rueda de prensa donde, hay que decirlo de alguna manera, los dirigentes sindicales se han
empantalonados y van a la calle a defender los derechos que han sido conquistados por los trabajadores. Así que ánimo, y repetimos la invitación que ellos mismos hicieron, que todos los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados deben estar velando por la protección de este derecho. Por otro lado, Nino y amigos televidentes, queremos saludar la inauguración, señores, del Hospital La Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. La reinauguración. Bueno, no, hay que decir que es una inauguración. Porque esto es nuevo, señores. Sí, también, pero fue hecha de vieja. Es una inauguración. Tiene 60 años. Bueno, pero es que aquello fue la vieja maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, y ahora es la nueva. Ahí nací yo. Ah, ¿es verdad? Sí, nací yo ahí, sí. Bueno, Altagracia. Sí. ¿Cuántos años no teníamos nosotros escuchando las tantas precariedades por las que estaba pasando este hospital? Y una de esas precariedades era que acostaban 2 y 3 mujeres en una sola camilla. Tú no viste, yo sí vi. Yo cuando reporteriaba para los medios de comunicación, yo en varias ocasiones me tocó cubrir esa área de salud, y fui varias veces a la maternidad de la Altagracia, y yo vi mujeres paridas con el niño en las manos, aquí agarrado. Acabadita de parir. Sí. La bata llena de sangre, atrás, llena de sangre, eso lo vi yo. Llena de sangre, terrible eso. Bajando a pie muchas veces porque el ascensor estaba dañado. Y yo vi también allá en la maternidad, eso que tú dices, no una ni dos, sino 3, y a veces hasta 4 en una esquina, que se turnaban para tener un espacio en la cama, paridas todas. Paridas todas, eso lo vi yo. Entrevistas que yo a esas mujeres me decían, bueno, que no hay salida, nosotros tenemos que parir porque ¿dónde vamos a ir? Y eso era desde charco de sangre en el piso, hasta cosas increíbles. Esa es la parte humana, y por supuesto las grandes precariedades que existían. Pero ahora, el presidente Danilo Medina y el ingeniero Francisco Pagán, por supuesto, bajo la directriz del presidente de la República, entregaron totalmente remodelado el que se llama Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Totalmente transformado, con equipo con la más alta tecnología. Y además de eso, el tema de 3 mujeres o 2 mujeres en una camilla desapareció, porque ahora cada habitación tiene 2 camillas. 2 camillas para cada mujer, con una habitación, un baño higiénico para que puedan higienizarse y atenderse dignamente. Este centro de salud está conformado por una estructura de 4 niveles, con sala de bienvenida, oficinas para encargados, bloque quirúrgico y de maternidad, asimismo áreas de emergencia y de imágenes, oficina de seguridad, cocina, comedor, vestuario personal. La maternidad también contará con áreas de consulta neonatal, oficina de Junta Central Electoral para los recién nacidos, baños generales, sala de producción de oxígeno, capilla, morgue, 173 camas, Nino Peña y amigos televidentes, sala para internamiento con baño privado y estación de enfermería, y una serie de aditamentos más que le fueron incorporados, que ha convertido en el hospital Nuestra Señora, la maternidad Nuestra Señora de Altagracia, en un centro médico digno para dar salud con decencia, de forma digna para todas las madres que allí van a parir. Así que nosotros saludamos esto. Yo que conozco mucho de las obras que se han hecho en materia de salud por parte del presidente de la República, yo creo que por este tipo de obra hay que saludar al presidente y saludar a todo el que intervino para que esto sea el día de hoy una gran realidad. Sí, nuestras felicitaciones. Cuando los recursos del Estado se invierten en obras de ese tipo, uno tiene que saludarlo. Bueno, señores, el tiempo aquí ha finalizado en Panorama Actual. Como siempre, Nino Peña y Edwin de la Cruz, les agradecemos la amabilidad de su sintonía. Ahora nosotros nos vamos directamente para el Congreso, la 18 Congreso de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, donde están eligiéndose en el día de hoy las nuevas autoridades para dirigir los destinos de esta importante institución que vela por los intereses de los trabajadores de nuestro país. Hay que decir que eso en Villajuana, en el local de la central sindical que está en Villajuana, en la Juan Erazo. En la Juan Erazo, frente a la entrada principal frente de la a, bueno, la DGC ahora, de la DGC. O DGC. Señores, gracias. Hasta la próxima.
Panorama Actual.